Hola a todos, bienvenidos a Sara. Sara soy yo y bueno, hoy os traigo un vídeo donde os quería hablar de un tipo de libro muy específico, como veis en el título, que son los que yo he llamado libros rescatados, que son libros que tienen bastante tiempo ya, o sea, digamos, no son novedades, tienen cierta antigüedad y que nuevas editoriales los están trayendo y los están pues reeditando, etc. El primero del que os quería hablar y que me gustó muchísimo y disfruté mogollón fue Las bestias olvidadas de él por Patricia A. McKillip. Es el primer libro que sacó Duerme Vela, que bueno, la edición es impresionante tanto por corrección como por traducción, como la ilustración, que quiere decir, o sea, flipas. Esta es la contracubierta. Y bueno, aquí vamos a seguir a Sibel, que es una bruja, hija de brujos bastante poderosos, que tiene el poder de llamar a bestias, a criaturas mágicas que irán llegando a su casa. Pero su vida cambia cuando de repente llaman a la puerta y se encuentran y un poco le endosan, así como quien no quiere cosa, un bebé, un niño. Este libro se escribió en el 74, por lo cual hay algunas cosas como por ejemplo lo de que le endosen el niño pues simplemente porque es una mujer y because yes, ¿sabes? Porque, a ver, en el libro sí que lo justifican diciendo como tienes muchas criaturas, muchas bestias, ¿por qué no vas a poder no cuidar de un niño, no? Pero es que se lo endosan así como diciendo, claro, es que como si le íbamos a dar al primo no sé qué nombre, tiene que ser una mujer, ¿no? Bueno, tiene algunas cosas, obviamente tiene fallos típicos de la época, o sea, no lo vamos a edulcorar, ¿no? Pero la verdad que es una historia que disfruté de principio a fin, tiene un estilo narrativo que recuerda muchísimo al de esa época o más antiguo, o sea, quiero decir, es un poco más lírico, pero no por ello te cuesta o no se hace denso, no se hace rimbombante que dices, Dios mío, hijo, dímelo más claro, o tal, para nada. De hecho, me ventilé la primera mitad del libro creo que la primera noche. Por cierto, tenéis reseña aquí. La verdad que es un libro que recomiendo muchísimo y que me alegra un montón de que Duerme Vela Editorial lo haya traído, porque sé que es un libro que de otra manera no habría podido leer, no habría podido disfrutar. Otro libro que ahora mismo no tengo en mi poder porque lo tiene mi padre porque se lo he dejado es Una mirada de Lisbeth Sheldon por James Tiptree Jr. Bueno, estos relatos la verdad que no recuerdo exactamente en qué años se escribieron, pero creo que podemos afirmar sin problema que fue entre los años 40, 50 y creo que más adelante 60. No estoy 100% segura, así que no pongo la mano en el fuego por esto. Pero es muy curioso porque son tres relatos de un ensayo. Vamos a decir, los dos primeros relatos, sobre todo el segundo, son muy duros. Trata temas de una manera bastante cruel, bastante gore, incluso de una forma muy sádica. Sobre todo son temas pues, que tienen que ver con mujeres, etc. Y luego el primer relato, hay un personaje en particular que hace las cosas también de una forma también un poco sádica y tal, aunque digamos se mueve más dentro del género de ciencia ficción que consideramos pues más clásico, ¿no? Rollo Arthur C. Clarke, etc. Entonces vamos a tener estos tres relatos, sobre todo el segundo, aviso de verdad que es muy duro, o sea que yo de hecho lo terminé y dije no puedo ni quiero leer más por hoy. Y de hecho a mi padre tampoco le ha gustado nada. O sea, a mi padre no le ha gustado, a mí me impactó mucho, pero he visto por qué, ¿no? Y luego además que tiene unos postfacios después de cada relato explicando por qué la autora hizo el relato de esa forma, o en qué estaba pensando, o qué sentía para escribir el relato así, ¿no? Entonces me pareció un libro de verdad que me impactó muchísimo, tenéis reseña también de él aquí. Es un libro, ya no sé lo que me impactó, es que fue como que me conecté mucho con él porque el autor aquí siempre intentaba hacer algún tipo de moraleja de aviso con sus relatos y es algo que a mí me gustaría hacer con los míos, aunque casi nunca lo consigo, pero como que es algo que suelo tener en mente, ¿no? Entonces verlo así en este formato de relatos, etcétera, me gustó mucho. Y luego el último es una especie de ensayo en el que se habla pues, bueno, sobre el tema de ser relatista, de otras autoras de ciencia ficción, reconocidas, etc. Y bueno, y esto. Este es un libro que también agradezco muchísimo a la editorial Crononauta que hubiese sacado porque también sé que es imposible que lo hubiese leído de otra forma. O sea, a lo mejor hubiese encontrado algún libro de la autora, o sea, algún relato de la autora, yo que sé, en alguna antología o similar,
pero dudo que sin los porfacios, etcétera, hubiese conectado tanto o me hubiese impactado tanto en un nivel positivo, ¿sabes? No tanto de Dios mío, esto es una mierda, para nada, sino que eso, que me alegro muchísimo de haber podido tener esta edición, de haber podido leerlo así y no como con cosas sueltas. Luego el siguiente del que os quería hablar es de Annie y mis pensamientos. No es un libro que he leído, pero es un libro al que tengo ganas de leer. Y es que resulta que se escribió en los años 40 y cuenta la historia de amor entre dos mujeres. Entonces me parece algo muy único que estas historias tan transgresoras en su momento. Y claro que estamos hablando de los años 40, o sea que hace 80 años que se escribió esto, ¿sabes? Que no es ninguna tontería. Pues lo están reeditando ahora, entonces poder tener la oportunidad de leerlo me parece algo muy guay. Y ahora el siguiente libro lo enseño, pero no lo recomiendo bajo ningún concepto, es Slan, por Alfred Evan Vogt. Este es un libro que también han rescatado, se escribió en los años 40 y tiene mucha importancia porque supuestamente fue la primera vez como que se introdujo el concepto de los mutantes, que son estos dos que vemos aquí, serían como mutantes, que son slans, una especie como de alienígena más o menos, que tiene estos zarcillos que les hacen diferente a los humanos. Entonces fue muy transgresora en su momento porque, pues eso, fue la primera vez que se introdujo el concepto, entonces toda la gente marginada, todos los frikis y tal, se identificaba mucho con ellos. Entonces había un dicho que era fans are slans, y de hecho, bueno, esta edición incluye una especie de guía de lectura como para leer en grupo o para hacer, sí, para hacer como una LC, una lectura conjunta, pues con preguntas a las que responder y tal. Ahora, he dicho antes que no lo recomendaba, pero para nada. ¿Por qué no lo recomiendo? Pues porque creo que es un libro que ha envejecido muy mal. Entiendo su importancia, entiendo que tuviese su momento y de verdad, insisto, lo entiendo, pero por ejemplo tiene, aparte de... bueno, se supone, tal y como está puesto, estos dos deberían ser los protagonistas, ¿no? Bueno, pues lo es este, sobre todo. Además, este es un Gary Stu que lo flipas, porque pasa de no tener ni idea de nada a saberlo todo y a poder hipnotizar a un pueblo, pues porque sí, porque le sale a él del rabo. Y esta, por ejemplo, es que su única preocupación es que no la violen y poco más. O sea, tiene un papel muy de florero, muy de estar ahí, como que sí, es la mujer slan y poco más. Pero tiene algunas cosas muy malas, como que por ejemplo todas las protagonistas femeninas hay como situaciones muy ridículas. Por ejemplo, hay una comandante que es como, se supone que es como que tú la verías y te cagarías de miedo si te pilla esa comandante, y de repente la comandante le dice que si se casa con ella, digo, pero ¿qué sentido tiene esto? Entonces, insisto, no lo recomiendo por esto, porque creo que es un libro que ha envejecido muy mal, pero bueno, sí que es un libro que se ha rescatado y bueno, puedo entender que se quiera estudiar en ese sentido de pues la primera vez que se introdujeron los mutantes y tal. Igualmente yo sí quiero poner el foco en los 3 libros anteriores que he mencionado, que es el de Las bestias olvidadas de Eld, el de Una mirada a Lisbeth Sheldon y Annie en mis pensamientos, aunque no lo he leído pero tengo muchas ganas. Me encantaría saber si se ocurre algún libro rescatado o más. Ya. Bueno, estaba pensando, claro, ahora mismo el de Joe Walton también, ¿no? Pero bueno, ese no lo he leído, así que poco puedo decir. Pero bueno, me encantaría saber qué pensáis de los libros que os he enseñado aquí. Me encantaría saber, pues, cuáles os gustaría leer, ya sea por comentarios y si no por Instagram. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.